Buenas noches, esto es A Dos Voces, tal Edgardo. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Quién iba a pensar, no? De las 26 de octubre ahora, ¿cómo cambió todo? Ya estamos hablando de las reformas. Ya estamos hablando de la reforma y hoy vamos a hablar y vamos a tener un debate. Obviamente el tema laboral es un tema que nos preocupa a todos porque tiene que ver con tu jubilación, con tu hora de trabajo. Con tu indemnización. Con tu indemnización. Vacaciones. Con tus vacaciones. Así que quédate en A Dos Voces. Vamos a tener todas las voces, todas las opiniones. Es un tema que se viene que quizás no es para diciembre, porque viste el gobierno... ¿El gobierno le mete IVA a todo? Sí. Bueno, posiblemente sea en febrero, pero bueno, febrero ya está. Y es tu vida, y es tu tema laboral. ¿Va a ser para mejor o va a ser para peor? Bueno, lo vamos a tratar en el día de hoy. Y tenemos la noticia judicial política. Debido mañana va a quedar preso. Así es, se tiene que presentar en los tribunales de Comodoro Pi, 8:30 a 9, Marcelo, porque la Corte ratificó su condena por la causa de la tragedia del Sarmiento. Así es, ahí está. Debido fue condenado y ahora lo nuevo es que mañana él pidió la excarcelación. ¿Se la denegaron? Se la denegaron hace un ratito. Entonces mañana va a quedar detenido. Ha pedido también como sabía que esto iba a pasar, la prisión domiciliaria en la estancia ahí en Zárate. Él, si no me equivoco, alguna vez estuvo, no sé si es esa donde estuvo preso. Una estancia muy grande, de muchas hectáreas, donde se la debe pasar muy bien detenido. Pero todavía eso no se... No se trató. Mañana va a quedar detenido, no se tiene presentado en tribunales, no se sabe dónde lo van a trasladar. O sea, algunos días va a pasar en prisión si avanza lo de la prisión domiciliaria, ¿no? Igual te digo una cosa, mañana hay un hecho muy curioso. Él se tiene que presentar en Comodoro Pi a las 8:30 a 9 y va a quedar detenido. Pero a la 1 está la audiencia por Zoom por la causa de los cuadernos, donde él también está imputado. ¿Puede ir presencial? Entonces, no, porque todavía no es presencial en un lugar. Pero digo, ¿qué va a pasar con Debido? Va a ser el Zoom. Desde la cárcel no lo va a hacer porque va a estar detenido por lo del Sarmiento. Es un tema interesante, vamos a ver cómo lo resuelve la justicia. María Fernanda, ¿qué información hay? Mira, estuve haciendo consultas en el Ministerio de Seguridad a ver si había una ubicación para Julio Debido. Dicen que por ahora no está definido. Está bien. Claro, porque él, a su vez, el Rusconi, que es el abogado, hizo ya la presentación de la prisión domiciliaria. Así que quizás mañana salen las dos cosas, no sé, vamos a ver. Porque además, lo concreto de Debido, preso. Exactamente, a él se le acumulan los juicios, ¿no? Porque lo de Cuaderno es un juicio muy pesado, es una mega causa donde Cristina está acusada, imputada como jefa de una asociación ilícita. Hoy se dio la inflación. A ver, la inflación, Julia, que, claro, porcentualmente, si comparamos con los primeros meses del gobierno, los últimos... Estamos muy bien, pero hace varios meses que está subiendo. Exactamente. Y esta vez subió también. Exactamente. Se conoció hoy la inflación de octubre, fue de 2,3%. Y como bien decía Marcelo, si vos revisás mensualmente qué pasó con la inflación en lo que va de este año, hubo un piso que se vio en mayo de 1,5%. Y a lo largo de estos últimos 5 meses, paulatinamente la inflación fue acelerándose. Si bien fue lentamente, sí empezó a crecer y finalmente hoy el INDEC dijo 2,3%. Y otra vez, Julia, el tema de los servicios. El tema de los servicios. Muy por encima del promedio, ¿no? 3,5 en el caso del transporte, le siguió también viviendas. Este fenómeno que ya venimos viendo y lo venimos contando de que los servicios están subiendo por encima de los bienes. Hay una nueva del gobierno, que ya pasó con combustible, ahora va a pasar con los colegios. Lo desregularon, entonces no lo anuncian. Pero, chicos, por más que lo anuncien y aumentan e impactan el bolsillo de la gente, o sea, no lo anuncian, mediáticamente no hay anuncio, pareciera que no aumenta nada, pero si vos vas a cargar nafta te das cuenta que aumenta y en los colegios va a pasar lo mismo. Marcelo, si yo no me equivoco, Milei había
prometido para esta época del año. Agosto. Para agosto, 0 de inflación, o sea, no, pero... Ahora prometió para agosto del año próximo, ¿no? Sí, y las proyecciones de este año tampoco indican que vaya a perforar el 2% en estos 2 meses que falta. Probablemente sigamos... Es como que se piso del 2%, ¿no? en un piso del 2%. El problema es la recuperación, después lo vamos a hablar con Jorge Sola, que es dirigente, uno de los jefes de la CGT, porque el problema es la recuperación de salarios, Marcelo. Claro. Incluso se conocieron unos datos súper interesantes ayer también del INDEC que daban cuenta de la cantidad de hogares que empezaron a utilizar tanto sus ahorros o a vender pertenencias también para empezar a solventar sus gastos diarios, ¿no? Por eso digo, la inflación, si la comparamos con a fin del año del gobierno pasado, no tomemos el 25%, que era del orden del 12, 13, si bueno, estamos mucho mejor. Pero el 2 es muchísimo mensual y sobre todo si los salarios están por debajo es el 2%, ¿no? Así que bueno, vamos, ahí lo es el dato, viendo, ¿no? 40,8% de los hogares usa ahorros o vendió pertenencias para cubrir sus gastos. Hay otro dato que es interesante también que dice que 1 de cada 4 hogares tomó algún tipo de deuda y el 50% pagó ya sea con tarjetas, con cuota o pidió algún tipo de fiado para cubrir sus gastos diarios. Tetazo, ¿usted esperaba otra cosa de la inflación a esta altura de la gestión de Milei? No, yo sé que Milei va a tener éxito en desinflar, nunca tuve ninguna duda, pero el camino de la desinflación no es lineal y sobre todo atravesado un ciclo electoral y en el medio con malas decisiones de política monetaria del gobierno en el mes de junio, técnicas, no importa, no viene al caso, pero decisiones de política monetaria que generaron mucha volatilidad, un desarme del EFIS que generó mucho sobrante de pesos en la calle, es decir, muchas decisiones equivocadas del gobierno y además la propia volatilidad de las elecciones que generó una caída en la demanda de dinero, sobre todo de dinero transaccional. Por eso viene combinada esta suba de la inflación con recesión. Es decir, en estos últimos meses se frenó mucho la actividad económica porque la plata que se destinaba a hacer actividad, a hacer operaciones, o sea, el dinero transaccional, se fue al dólar. Claro. Está Julián, ¿usted está haciendo la reforma laboral? No, yo soy... Dicen que tengo una ventaja, que soy freelance y estoy en contacto con los que están trabajando y, por supuesto, tengo acceso a algunos de los institutos y estoy opinando sobre esos institutos. ¿Es para bien o es para mal? Podría hablar de una docena de temas claves con todo fundamento. La reforma en general, ¿es para bien o es para mal? Para los trabajadores, ¿eh? No, es para bien. Para bien. Una de las curiosidades que tiene la reforma laboral es que nosotros ya tenemos un andamiaje que tiene un problema casi dramático, que es muy antiguo. O sea, la ley de contrato de trabajo, cuando se dictó después de la muerte de Perón y se aprobó a libro cerrado en el Congreso, fue una especie de código que reunió todos los derechos. Pero en esa época no existía ni el fax, no existía el celular. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene hoy la legislación laboral para que acompañe a un proceso de crecimiento, de estabilidad y de previsibilidad y que permita después esto generar empleo con las nuevas tecnologías? Hay que actualizarla. Lo que pasa es que la gente va a entrar a la reforma laboral, si se aprueba, con salarios bajos. Bueno, si quiere le explico el salario dinámico que demuestra que los salarios van a tener... Suena raro dinámico, ¿no? En un país como la Argentina. Suena raro un salario dinámico. Teniendo en cuenta el trazo que tiene. Raro no es porque ya se aplica en muchos sectores. Acá está uno de los sindicatos que tiene el convenio colectivo más moderno de la historia, que tiene más de 20 años, con el fraccionamiento de las vacaciones, por ejemplo, porque obviamente una persona que trabaja en turismo o en gastronomía no puede estar de vacaciones en el momento donde está el público. Entonces, y además todas las demás variantes que trae. Pero volviendo al punto, salario dinámico, según la versión de Cordero, que es el responsable de la cartera laboral, consiste en lo siguiente. Yo tengo hasta ahora los básicos de convenio. Los básicos de convenio se están actualizando por el IPC, a veces 2 meses atrasados, a veces 2 meses adelantados, a veces con algún adicional, y en función de eso se supone que sigue la inflación. ¿Cuál es el problema de ese salario actualizado por inflación? Que cuando uno compara el poder de compra de ese salario, es entre un 15 y un 18% más bajo que el poder de compra que había, por ejemplo, hace 8 años atrás o hace 9 años atrás. Muchísimo. Entonces, es muchísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno sigue la inflación,
el salario sigue siendo insuficiente para completar los gastos de la canasta familiar. Entonces, ¿qué es el salario dinámico? Para no monopolizar la charla. Es el salario que en forma variable se va a colocar por encima del convenio colectivo. Si el convenio colectivo, mientras haya inflación, va a seguir actualizándose, porque por eso ese colchón sigue moviéndose, pero encima de ese salario se va a premiar la productividad, la contracción al trabajo, los incentivos. Ahora, si ustedes me dicen, ¿es nuevo? No es nuevo. Bien, hay muchas actividades que lo tienen, pero lo que pasa es que se quiere generalizar. ¿Para qué? Para que el trabajador salga de la cultura de la inflación e ingrese a la cultura de la productividad. Y la productividad tiene que, como propósito, digamos, premiar el mejor resultado. Y les aclaro una sola cosa, para que vean que no estamos descubriendo América. El fallo de la Corte Suprema que determinó la existencia, que se llama rato sixto con productos están, y que determinó la vigencia del artículo 81, que dice que hay que premiar la productividad, es anterior al 75, y el artículo 81 está desde el 75 vigente. Ahora seguimos, Julián. Estamos con Manuel Quintal, vos sos diputado de Libertad Avanza, estás en el área laboral. ¿Y cuándo lo van a tratar? No diciembre. Estamos esperando que manden el proyecto primero y vamos a ver qué se convoca a las sesiones extraordinarias. La verdad que estamos muy contentos y muy entusiasmados con tratar todo este tipo de reformas con la nueva composición de la Cámara, donde creo que son reformas de segunda generación que el presidente viene anunciando ya desde que asumió, ¿no? Y desde la campaña, así que creo que es un buen momento y es oportuno. Hoy trascendió en el gobierno que la reforma laboral iría al Senado. Claro. Y ustedes se ocuparían del presupuesto. Puede ser, estamos listos para tratarlo. Sí, ¿no? En realidad, perdónenme, pero yo sé con precisión la fecha porque me lo dijeron los integrantes de la comisión. 30 de noviembre cierran las ordinarias. 10 de diciembre asumen los nuevos legisladores. Después del 10 de diciembre se llama extraordinarias. Reforma laboral, reforma previsional y reforma fiscal conjuntamente se ven en febrero. En febrero, ok. Y digamos, digamos, hay miedo en la gente. Vos viste que hay miedo en la gente, ¿no? Sí, bueno, como todo, cada modernización. O sea, hay en este miedo caso de que se flexibilice tanto, de que los empresarios empiecen a echar. A ver, si la economía no crece. Tenemos que ver de dónde partimos. Si la economía no crece, hoy partimos del 42% de la economía informal. Los chicos de 16 a 24 años tenemos el 68% del mercado laboral en negro. 10 millones. ¿Cómo? 10 millones de trabajadores en negro. Sí. Entonces, estamos muy mal. No es que venimos de la panacea y que vamos a estar peor. Estamos haciendo las cosas para mejorar, no para empeorar. Y otra cosa que hay que aclarar muy enfáticamente, no se va sobre los derechos adquiridos. Estos son para las relaciones laborales nuevas. Entonces, no hay que generar miedo, hay que estar tranquilos. Estamos en manos de gente experta en el tema, estamos haciendo lo que hacen los países del primer mundo y estamos avanzando, no estamos retrocediendo en derechos laborales. Permitime reforzar algo, es muy importante decir que no se van sobre los derechos adquiridos, ni de los nuevos, ni de los viejos. Ni de los viejos, porque justamente los derechos adquiridos de los viejos son más sólidos y tienen más fortaleza constitucional que los nuevos. Sí, claro, no se puede ir para atrás. Entonces, ¿habría dos legislaciones en paralelo? No, se modifica la legislación, pero ninguna de las reformas. Yo he tenido 45, 50 temas sobre la mesa para analizar las modificaciones y los textos. Ninguna de las modificaciones que yo vi compromete derechos fundamentales del trabajador. Martín, y digamos, porque hoy de hecho hay mucha flexibilidad laboral. O sea, todos los empleos nuevos son muy precarios. El tema es, la economía, si no crece, va a ser difícil por más que eliminen la leche laboral. Absolutamente. Son, por supuesto, en un contexto recesivo, todas las economías del mundo cuando están en recesión expulsan empleo y todas las economías del mundo cuando están en crecimiento contratan empleo. Eso es una verdad de perogrullo. No le podemos pedir en el medio de una recesión a la reforma laboral que haga un milagro. Ahora, cuando vos hablás, Marcelo, Edgardo, vos hablás con cualquier pyme de la Argentina, hay 600.000 pymes en la Argentina, todas te dicen lo mismo. Te dicen, tengo miedo de contratar trabajadores por el tema de los juicios, que parcialmente lo resolvimos en la ley bases, en la reforma laboral de la ley bases, y te dicen,
me sale carísimo contratar y le llega poca plata al bolsillo del trabajador. O sea, un salario promedio bolsillo hoy en Argentina es 1.300.000 para el trabajador, pero al empresario le cuesta 2.200.000, 2.300.000. Entonces le sale caro contratar al empresario y no le alcanza la plata que cobra el trabajador. Estás en el peor de los escenarios. Por eso la reforma tiene que venir de la mano de una reforma previsional al mismo tiempo. Hay que desconectar la seguridad social del mercado laboral. Hay que pensar en un nuevo esquema de seguridad social para la Argentina que tenga en cuenta las nuevas formas de creación de valor en el mundo, los empleos de plataforma, el tipo de relaciones laborales heterogéneas. La gente no tiene ya un solo trabajo, tiene múltiples trabajos con distintos tipos de relaciones laborales y hay que ir a un esquema diferente de seguridad social. Camaño, ¿y a usted le gusta esta reforma que quiere el gobierno? Que en realidad no la conozco. No hay nada oficialmente escrito como para yo pueda decir que es buena o mala. Tengo una suerte, usted me trae suerte. ¿Quién me iba a pensar que me encontrara un testigo vivo, felizmente, al doctor de Diego? Porque él representaba a la patronal gastronómica en un tiempo, a las cámaras. Sí, 20 años. Bueno, ¿se acuerda? Y más también. Sí. Y la primera reforma, no solo necesitamos una reforma, la necesitamos hace mucho. ¿Sabe cuándo presenté yo la primera de mi autoría, que por suerte está? En el año 90. Y en el año 90 ya hablaba de estas cosas que se veían venir. Por ejemplo, siempre he pedido sueldo dinámico. El porcentaje sobre la venta bruta. Y eso se llamaba laudo gastronómico. Eso era revolucionario. Entonces todo el mundo, patrón y obrero, se preocupaba o se esforzaba para vender mejor. Y eso que estamos hablando ahora, que depende de cómo lo cuenten, si lo cuenta el oficialismo, o digamos la parte más derechosa, lo presenta como una panacea, si lo hablan de izquierda o la oposición lo presenta como una porquería, es que no estamos diciendo la verdad, no estamos haciendo un buen análisis. Hablamos de la cuestión laboral o sindical como si fuera una materia única, y en realidad es una tetralogía. Lo que son los derechos laborales, mi relación con la empresa, los derechos sindicales. La obra social, que es fundamental, aunque no tenga que ver con lo laboral, es la salud del trabajador y la jubilación, porque es por su trabajo que la ¿No recibe. teme lo que dice Marcelo, que los empresarios aprovechen esta flexibilización para despedir gente? Es que nadie quiere despedir gente. Claro. Y esa es una pavada que usan algunos malos dirigentes sindicales que no saben cómo convencer a la gente. A ver, usted debe estar escuchando muchos patrones y algunos compañeros. Díganme, ¿usted conoce a alguien que quiere echar un buen parrillero? No. Aparte, el problema es que no estamos macaneando. Diego sabe cómo pienso. Hicimos, en un país asimétrico, en unas relaciones de trabajo asimétricas, una tabla rasa de todo. Entonces lo tratamos a la Ford, a la Toyota, igual que a Galleguito Manolo, que está acá en la esquina con 4 tipos. ¿Qué va a hacer ese pobre gallego con toda la legislación que tiene y los impuestos? Bacanas, va a estar en negro. Y se equivocó, señor. Perdone que lo corrijan público. No es... usted dio el número correcto, el 42% está en negro. Pero el doctor conoce muy bien, como yo, que desgraciadamente en nuestro sector el negro pasa al 60%. ¿Por qué? Porque aparte, como le digo, pues venimos con una pésima legislación que trata a todos igual. Es como si ustedes, caballeros, que ustedes son muy elegantes, pero bien vestiditos, y fueran sastres. Y hacen un traje perfecto. Sí, perfecto para George Clooney. Pero resulta que el tipo que tiene que usar el traje es jorobado. Acá hacemos una ley bárbara. Desde la época del virreinato, leyes de contrabando. En los años 20, las famosas constituciones esas perfectas. Me sorprendió algo que dijo usted. Habló de los buenos y de los malos sindicalistas. ¿Usted está del lado de los que se considera buenos? Yo creo. Por supuesto. Creo. Lo que vemos, sí. Es un ejemplo. Mi La astronomía es un ejemplo. Con toda razón, espero. O por lo menos me consideran mis amigos, mis compañeros, que vivimos en un país defectuoso. Un país que tiene que mirarse a la cara y decir, nuestro problema no es solamente económico, nosotros tenemos un problema moral de corrupción e incapacidad. Ahora seguimos, Camaño. Vamos a hablar con Jorge Sola, que es, flamante... uno de los 3 secretarios generales de la CGT. ¿Viste que claro. cuando a CGT históricamente no se ponen de acuerdo, ponen 3 secretarios generales? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Bueno, bien. gracias. Bueno, estuve escuchando, ¿no? El debate y... Sí, interesante. Tengo diferencias en algún punto y
escasas coincidencias. ¿Cuáles son las diferencias? Y la diferencia es hablar de un salario dinámico donde se está hablando de la posibilidad de aumentar los salarios cuando es un gobierno que hoy está poniéndole cepo a las paritarias. Digamos, ahí hay una diferencia clara. Hoy es un gobierno que le pone un cepo a la paritaria que no puede estar más allá del 1 o 1,5% cuando la inflación está en el 2,3%. Y teniendo en cuenta que el 80% de los gastos de un salario de bolsillo se va a la inflación más alta, que es la de servicios y alimentos, que está arriba del 3,5%. Entonces, efectivamente, hablar de eso es una contradicción. Pero, ¿No le cree usted? No, digamos, al gobierno. Yo lo que digo es que el salario es dinámico por sí mismo, digamos. En cualquier paritaria donde uno llega, fija las bases y luego, digamos, a través de la acción gremial, precisamente de los consejos internos y demás, cada empresa, de acuerdo a su productividad, puede subir todo lo que quiera. De hecho, sucede acá mismo, dice, si hay alguien que está trabajando mejor, se le paga un salario más alto. O sea, el salario dinámico no lo tienen que imponer por ley porque funciona en la herramienta fenomenal que tiene este país, que son los convenios colectivos de trabajo. Para usted, Sola, entonces, ¿el gobierno de Milei no quiere paritarias libres? Bueno, a los hechos me remito. Estamos hablando de que las paritarias no son libres cuando nos están diciendo que nadie puede homologar sus salarios por arriba del 1,5%. Son muy escasas las actividades que pueden hacerlo. De hecho, en el propio informe del INDEC que recién citaban, se ve la caída del poder adquisitivo del salario en los privados y mucho más en los públicos, nacionales y provinciales. Entonces, efectivamente, digo, todavía funciona la herramienta fenomenal en que cualquier modificación y modernización se puede llevar adelante, que es precisamente los convenios colectivos de trabajo. Todas las leyes, digamos, lo primero que pienso es que, quizás en esa coincidencia tengo con Martín, bueno, porque se modifiquen las relaciones, las normas que rigen las relaciones laborales, es decir, la ley de contrato de trabajo no se va a generar empleo genuino, se genera cuando hay crecimiento. Y el crecimiento no es en este momento donde estamos en recesión. Lo que se necesita, yo creo que están poniendo el caballo atrás del carro. Y lo primero que tiene que suceder es una reforma tributaria para generar la inversión productiva para que se genere crecimiento. Voy a poner un claro ejemplo. Sí. Cualquiera que quiera abrir una empresa, cualquiera que tiene que pagar de impuestos nacionales, el impuesto a las ganancias, el impuesto al crédito y al débito del cheque, los impuestos provinciales, que es ingreso bruto, y las tasas municipales. Ahí se le va el 30-40%. Cualquier masa salarial de aquel que necesite una enorme cantidad de laburantes no paga más del 5 o el 6%. Esa no es la carga que tiene que asusta al el costo laboral, lo que usted dice, no representa. De ningún Ahora, este país ha crecido con derechos. Lo que dicen, lo que propician la reforma, el gobierno, dice que los sindicatos atrasan, que quieren poner una piedra en la rueda. Primero, lo que a mí me parece, digamos, que... Y que quieren, digamos, que es medio ilógico que esté en convenio de hace, no sé, 40 años vigente. Hay muchos prejuicios sobre eso. Mi convenio es del año 95 y está actualizado hace 5 años, con lo cual puedo hablar que en el mío tengo trabajo a distancia e inteligencia artificial. Así que imaginemos que hay prejuicios sobre lo que se pretende pensar. En alguien digamos, sería ilógico creer que no nos damos cuenta o que somos necios, que cambió el mundo del trabajo. Desaparece el dinero físico. ¿Ustedes creen que bancario sigue teniendo las mismas estatus que antes? No, eso se va cambiando. Pero eso lo saben los dos actores principales de un país que hacen a la producción. Los que invierten, que son los empleadores, y los que dan la fuerza de trabajo, que son los trabajadores. Ambos conocen cada una de las actividades. Con la presencia de un Estado inteligente y eficaz, no bobo, no elefantiásico, no gendarme, se puede generar el cambio que se pretende. Un cambio que a veces se pretende desde una ley que atraviese todas las actividades. Y muchos de los institutos que recién decía el doctor De Diego probablemente sean buenas para el sector minero, pero sean negativas o no utilizables para el sector de los servicios. ¿Qué pasa si sale Con lo la cual, ley? Sí. Solamente lo que pido es que si van a discutir, llamen a los actores principales a los que van a afectar. Llamen a la CGT. Y a los empleadores, no lo están llamando. Pregúntenle a la UIA, pregúntenle a las pymes, pregúntenle a las 18.000 pymes que se cayeron o a los 250.000 empleos formales que se cayeron en los últimos 2 años. Y lo digo
con una acción que hizo este gobierno y que hizo 3 reformas. Sacó las multas del empleo en negro, puso el fondo de cese laboral para que lo utilicen los convenios colectivos y creó la figura del trabajador independiente, es decir, aquellos que tienen 2 o 3. ¿Ustedes ven que se haya producido una avalancha por esa reforma que hizo? No, los que tenían trabajo en negro, lo siguieron teniendo trabajo en negro. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento económico. No, está clarísimo. No hay que, o sea, si hubiera crecimiento hay demanda de empleo. Si no hay crecimiento, lamentablemente, del mes de marzo, abril, la economía se estancó. Ahora, ¿la CGT se va a oponer a la ley? Primero tenemos que conocerla. Vuelvo a insistir con esto. Si a los actores principales que van a participar de ¿cuál va a ser la actitud? ¿Vamos a estar en contra o nos vamos a sentar a ver de qué se trata? Nosotros tenemos ejemplos concretos en cada uno de los convenios colectivos de las actualizaciones que hacen a la modernización. Digamos, inclusive hay gremios que citaban recién, los de las automotrices, que tienen convenios específicos para cada una de las actividades que hacen. Los convenios de servicios se modifican prácticamente todos los días. No nos oponemos a la generación de empleo y a la formalización de los trabajos siempre y cuando los derechos no sean conculcados y siempre la base sea para arriba. En eso van a encontrar con nosotros que creemos en la asociación estratégica con el capital inversor, por supuesto alguien que quiere el país para adelante. Las diferencias ideológicas no las pongan acá, que no tienen nada que ver. Las diferencias ideológicas se hacen en otro lugar. En política. Cada 2 años en una elección. Sola, vamos a asumir que salga de la ley. ¿Qué pasa con los convenios colectivos de trabajo? Bueno, ¿se respetan o no se respetan cuando sale una ley de flexibilización o una ley de reforma laboral? El convenio colectivo de trabajo, ahora en esta situación, que es la ley que nos rige, es una ley entre partes y por lo tanto debe respetarse como tal y por actividad. Y esto implica que el sindicato más representativo genera las normas y esas normas... Bueno, es una de las cosas que quieren cambiar. Después le voy a preguntar de Diego, pero me parece que el tema de la negociación salarial, ¿no? Es que, digo, es lo que anda trascendiendo, sí, tampoco podemos votar. Bueno, pero eso es... Pregúntenle a los empresarios si quieren tener, por ejemplo, de la industria metalúrgica, son 18.000 empresarios metalúrgicos. ¿Usted cree que van a tener 18.000 negociaciones una por una? No las quieren, no las tienen. Hay un tema que es el tope indemnizatorio, se está hablando mucho. Sí. Hay diversos, algunos dicen el tope son 10 salarios, el tope son 3 años como máximo. ¿Ustedes van a aceptar eso? No, porque eso es un capital del trabajador. Eso es un capital del trabajador que a lo largo de su vida... Es uno de los puntos como centrales de la reforma, porque digamos, la idea es, yo no tomo porque me cuesta mucho despedir si me va mal. Siempre y cuando ese trabajo... es uno de los argumentos centrales. Digamos, hay herramientas que tienen, que es el trabajo temporario, el trabajo a contrato de plazo fijo, hay un montón de herramientas que no hacen... Pero ustedes no van a aceptar bajar los topes indemnizatorios. ¿Y por qué deberíamos, digamos, qué habría cambio? La pregunta que debiéramos hacernos es, ¿por qué quieren bajar los costos a través de los laburantes y no hacerlo a través de los impuestos? Acabo de decirle, si los impuestos son tan altos que le causan sobre las ventas entre el 30 y el 40% de carga tributaria, ¿por qué no apuntan a las cargas tributarias que hace nación, provincia y municipios? Y no con el que menos tiene. El que menos tiene es el laburante. Ese tiene su salario de bolsillo y de lo único que es capaz es de mantener la riqueza que tiene a través de año tras año de su relación de empleo. ¿Usted teme que la variable de ajuste sea el trabajador? Lo es ahora en este momento. Lo es ahora en este momento. Si estamos diciendo que las paritarias están pisadas, si los jubilados, que son trabajadores jubilados precisamente, están pisados, si el poder adquisitivo ha caído, si se han achicado el empleo público y se ha achicado el empleo privado, 250.000 empleos menos hay, bueno, efectivamente es una de las variables. El famoso equilibrio fiscal se está manteniendo con el ajuste social y eso, bueno, hace ruido. Debo decirle, siempre yo digo al gobierno, nosotros representamos la demanda de intereses y la demanda del interés nuestro es, queremos trabajo, queremos una Argentina buena, pero por supuesto que sí, queremos. Ahora, la asociación estratégica es entre la inversión productiva y la fuerza de laburo.
y nosotros estamos en ese criterio como para poder tener esa mesa de diálogo con los empleadores para que podamos llevar a la Argentina un poco más adelante. ¿Se queda sola? Seguimos hablando, no. A ver, porque calculo alguna cosa que dijo, no... Gracias, va a tener respuesta. No, el tope no existe. ¿Qué piensa? No, el tope no existe. Mire, le voy a dar una explicación. Tope para... la indemnización por despido. Le digo lo que yo tengo en el borrador de la indemnización por despido. ¿Qué es la indemnización por despido? Es un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración con un tope de 3 veces el salario de convenio colectivo, tomando el promedio de las remuneraciones de ese convenio colectivo. Con lo cual, las personas en este momento, si son despedidas, tienen derecho a un mes de sueldo por año de antigüedad. Empezó a circular una versión que no tiene ningún fundamento, que dice vamos a aplicar un tope de 10 años. Claro. Entonces, o sea, serían 10 sueldos. 10 sueldos. Yo no niego que esto fue objeto de debate dentro de la comisión redactora. ¿A alguien se le ocurrió entonces? A alguien se le ocurrió. Pero entonces yo le dije, miren, déjenme que sea abogado por un minuto. Si yo tengo una persona que tiene 20 años de antigüedad y le pongo un tope de 10, me va a judicializar los 10 que le faltan. Estoy violando el principio de antigüedad y los derechos adquiridos de esa persona que trabajó 20 años y tenía derecho a los 20 años de salario. Perfecto, está bien. Dejémoslo de lado el tope para el pasado. Hagámoslo para el futuro. ¿Para qué te sirve? El primer caso de 10 años va a ser en el 2035. Porque el nuevo, ¿cuándo va a cumplir 10 años para llegar al tope? En el 2035, que no sabemos qué va a ser de la Argentina. Entonces, por una razón o por la otra, el tope no existe. La otra sí, cosa muy importante es que ¿Y qué pasa si en un gremio, en un convenio colectivo, está un monto indemnizatorio distinto al que manda la ley? Hay varios convenios colectivos que tienen montos indemnizatorios. ¿Qué manda, la ley o el convenio colectivo? No, siempre se aplica la ley más favorable al trabajador. O sea, el convenio colectivo. Los principios generales son básicos. Miren, hay 2 principios generales, porque las cosas que se dijeron recién, que son primacía de la realidad, y además está el principio que está en los tratados internacionales, que la evolución de todos los cambios tienen que ser siempre en beneficio del trabajador. Entonces... ¿Le quiere decir algo, Sola? No, coincido. Precisamente tiene que ser en beneficio del trabajador. La regla que más prima es aquella que es más beneficiosa para el laburante. Y por supuesto, siempre las bases se hacen en una discusión que primero es legislativa, que hay una ley, y luego las partes establecen lo que en más se va a dar en esa regla laboral. Y todos los convenios colectivos son absolutamente diferentes. El gobierno tiene que tomarse el trabajo de sentarse a dialogar con cada una de las actividades. Se lo van a agradecer los inversores y se lo van a agradecer los trabajadores. Quería preguntar a Tetaz, ¿no? Porque, digamos, el tema salarial, que evidentemente va atrás de la inflación, ¿no? Bueno, obviamente... ¿Es una decisión política, digamos, de política económica? No, absolutamente no. Los salarios, en la medida que la baja de la inflación se frenó, se ven afectados. En la medida que se recupera el sendero de baja de la inflación, los salarios van a recuperar. Es una cosa, un proceso absolutamente normal en un proceso de estabilización. Pero lo que decía Sola, era que el costo para una pyme, de los impuestos, de abrir, todo eso, son 30%, dijo, y el salario de repente es el 5%, con lo cual el problema el salario no es el 5%. El salario, lo que pasa es que hay un debate sobre qué se llama impuesto y qué no se llama impuesto dentro del trabajo. Pero la realidad es que hoy un trabajador que cobra un salario de 1.300.000 de bolsillo, a ese empresario pyme, y quiero rescatar el punto que hizo Camaño porque es muy importante, a ese empresario pyme le sale 2.200.000, 2.300.000, o sea, le sale casi el doble. Entonces esa es la verdadera carga para el empresario y por la cual no contrate. Mirá qué diferencia del tamaño de empresa. Si vos tomás desde el 2011 para acá, creció la población casi 20% en Argentina. Las empresas grandes contrataron 8% más de trabajadores desde el 2008 para acá. Las empresas medianas despidieron 5% de trabajadores y las empresas más pequeñas despidieron 9% de trabajadores. O sea, tienen menos empleo hoy las pymes en Argentina, a pesar de que el país es más grande, de que hay un 20% más de población. Hoy las pymes en la Argentina tienen entre 5 y 9% menos de empleo que el que había en el 2011, hace casi 15 años atrás. Entonces, hoy no hay incentivos
además de que hay un proceso de estancamiento de la actividad económica, claro. va de suyo que si la economía no recupera no va a haber contratación, pero tenemos que crear las condiciones para que cuando la actividad económica pegue la vuelta, el proceso de contratación de trabajadores sea masivo. Que esa es la mejor manera de asegurar el salario. No, solamente para corregir lo que llama carga, corregirlo al diputado, lo que llama carga. En realidad es salario diferido. Es parte del salario del trabajador que va a la seguridad social. No, pero no es diferido tampoco. No es diferido tampoco porque no hay ninguna relación. Se ha roto Martín, la relación. Perdóname, Jorge. No, pero si se ha roto la relación en Argentina entre el aporte que vos haces a la seguridad social y lo que cobrás cuando te jubilás. Se ha roto completamente. Ya no es más salario diferido. Eso no es más en la práctica. El salario diferido es la parte que va a la prestación de la obra social y la que va a la seguridad social por jubilación. Claro. Eso es un salario, es parte del salario del trabajador que va a la seguridad social. Eso no es una carga, es parte del salario. Eso no es, el salario no es lo que hace caer el trabajo formal o no permite la formalización de lo informal. Precisamente son otras las causas y el poder político tiene que entender que este gobierno por lo menos vino a decir que iba a sacar de encima todas las cadenas de los impuestos. Y lo primero que se le ocurre es ir sobre las cargas de los laburantes. Bueno, pareciera que es al revés. Hay que desconectar la seguridad social del proceso de contratación laboral. Hay que desconectarla. Si no la desconectamos, no vamos a crear nunca más empleo. El proyecto está cambiando los impuestos. Lo que dice Sola me parece muy interesante. Este gobierno redujo más de 22 impuestos, el último informe que nos pasaron. En cuanto a cantidad de impuestos, seguramente falta reducir mucho más, ¿no? Nosotros somos impuesto a ganancia ferios defensores de bajar impuestos y ahí estamos de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que los gobernadores también firmaron el Pacto de Mayo, donde se comprometieron a bajar paulatinamente los impuestos. No bajó un gobernador, creo que uno, no sé si no quiero decir cuál, pero hace falta bajar las cargas impositivas provinciales y municipales. No paran de poner tasas, no paran de poner impuestos y ahí sí coincido con usted. Los gobernadores igual están reclamando los ATNs también, ¿no? Está bien, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de impuestos. O sea, la carga impositiva en un ingreso bruto del 2-3% tiene una incidencia en el precio final de un 20% y es tremendamente recesivo para el empresario. Quería Entonces, preguntar es muy difícil así. a Camaño, ¿no? O a todos. Si bajan los costos laborales, automáticamente las empresas contratan más gente, porque por ejemplo en el tema gastronómico, tengo entendido, hay una caída de consumo muy fuerte. Son varios los factores. Me pasa que a veces hacemos mucha politiquería y queremos hacer eslogans. No es un solo factor que hace que estemos mal, también hace que estemos mal, que este año 15 millones de argentinos se habrán ido a gastar 70, 80 mil millones de dólares afuera, que se pueden haber gastado acá, lo que ha olvidado más salario, más consumo. Son varios los factores, pero básicamente es lo que le decía recién. Seguimos con la mala costumbre de hacer trajes lindos para lo que es deforme. Está bien, pero si bajan los impuestos, ¿va a haber más trabajo? ¿El empresario va a contratar más gente? Tiene que hacerlo a la fuerza, porque aparte de un detalle que no estamos notando, que lo hemos charlado siempre, suerte que está el profesor, y decir, la carga salarial de cada empresa no es igual en ningún lugar del mundo, y menos en este país, que es totalmente asimétrico. 6% puede ser la carga para una gran multinacional, pero mi parrilla de boliche y la parrilla de la esquina, la carga laboral es de más del 30%, porque tiene 7, 8 obreros. Claro, en términos de un empleo total. Claro, hay grandes productores que tienen otra carga. Sí, le digo. Primero, Sola tiene razón. Y el compañero Camaño, gracias, Julián, que te diga gracias. Camaño, sí. El compañero, que muchos hemos peleado muchas batallas juntos. El salario de las obras sociales y el salario de la jubilación son salarios diferidos. Esto es no es un invento, es una creación académica que dice, si yo tengo un problema de salud, ¿quién me asiste? ¿El hospital público? No, me asiste la obra social. También el mundo sindical va a tener que racionalizar un poco porque hay obras sociales que tienen competencia internacional, qué sé yo, la de gastronómicos, la de ESMATA, la de los químicos, la del petróleo, y hay otras que verdaderamente dejan mucho que desear. Entonces ahí hay que hacer una racionalización. Y con la jubilación hay que hacer la reforma jubilatoria. Pero les doy algo para dar, yo venía preparando alguna primicia de las cosas que todavía no se saben. Sí. Que es el tema del fondo de despido. El fondo de despido salió la ley de empleo
tiene por objeto pagar la indemnización por despido y fracasó 100%. No hay ni una sola iniciativa. Hubo 18, 20 sectores empresarios. De eso se quejó Sturzenegger. Miren, la verdad que Sturzenegger le puso mucho impulso, pero no se dio cuenta, y esto es muy importante, que se creaba un nuevo impuesto al trabajo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo despidos y tengo que pagar el 5% todos los meses de los salarios, ese 5% es un costo adicional. Si en cambio tengo 10% de rotación y estoy pagando el 5%, hago negocio. Pero volviendo al punto, va a haber un cambio ahí. ¿El cambio en qué consiste? Se va a bajar el impuesto a las ganancias de cuarta categoría correspondiente a los trabajadores. Ahí se está debatiendo si la deducción va a ser, corrigiendo como hablamos recién, mínimo no imponible o va a haber una nueva escala, y lo que sí va a haber es una mayor posibilidad de hacer deducciones que compensen el impuesto a las ganancias. Está bien, pero si usted nos modifica el mínimo no imponible, las deducciones no es para todos los trabajadores. Exactamente, entonces es una engaña pichanga. Entonces, para que no exista ese... Entonces que no lo hagan bien. Háganlo bien. Y en realidad mi pelea desde la posición de freelance, que como no tengo vínculo ninguno, puedo decir lo que se me da la gana, les estoy diciendo, si bajan los impuestos, hagan una baja de impuestos como la gente. Pero, ¿qué está pasando? Si yo bajo algún impuesto importante para el sector empresario, le doy financiamiento para el fondo de cese. En este momento se está pensando en ver qué impuestos se van a bajar de los impuestos que paga, porque el fondo de cese no es para el trabajo en negro, es para el trabajo en blanco. Se está verificando qué impuestos se pueden bajar para que el fondo de cese tenga financiamiento con costo cero. Yo hago esta reflexión, ¿no? Porque estamos hablando mucho del cese, de la indemnización, de los topes. ¿Por qué no pensamos algo para que el país crezca y se facilite la contratación del empleo? Lo que pasa, Marcelo, es que si yo te invito al cine y te aseguro que cuando quieras terminar de ver la película, te cierro el cine y no vas a poder salir, no vas a venir. Entonces, la salida está vinculada con la entrada. Si vos pensás que vos le haces un favor al mercado laboral trabando la salida, el único favor que le vas a hacer es que no va a entrar nadie a ese mercado laboral. Pero yo digo, va a haber rebaja de impuestos. En realidad es el mismo problema. Yo empleo, el problema de la entrada y el problema de la salida va a haber una rebaja de impuestos. Sin crecimiento económico... el crecimiento económico no es suficiente. Absolutamente. Tiene que haber previsibilidad y tiene que haber recuperación de la confianza. Porque hemos dedicado 40 años a defraudar la confianza internacional. La confianza del inversor la tenemos que recuperar. Pero yo digo, un empresario, ¿no? No sé, a ver, Sola quiere... que le bajan el impuesto. Yo tomo un empleo nuevo y no pago todos los impuestos laborales por X cantidad de tiempo. ¿No es un incentivo a tomar empleo? Tal cual. Y el régimen de blanqueo, ya que ya adivinó lo que está en el borrador, el régimen de blanqueo plantea eso. Si yo quiero que esas 10 millones de personas, ojo que las 10 millones de personas tienen empleados públicos también, están en negro. Hay provincias que tienen 40% del empleo público en negro. Entonces, si yo parto de la premisa de que voy a blanquear, el costo del blanqueo, sobre todo en las pymes, tiene que ser a costo cero para el trabajador y para el empleador, sin comprometer salario diferido. Sin comprometer salario diferido, con lo cual va a haber que hacer una ingeniería ahí. O sea, vuelvo a insistir con esto, que la búsqueda es ir a pegar al que más débil está. Y digo, ¿no están pensando que la inversión productiva que quiere venir acá necesita seguridad jurídica, estabilidad política, estabilidad social y estabilidad económica? Y lo primero que se les ocurre es que vamos a ver de qué manera liberamos la posibilidad de que tengan menos derechos los laburantes. Por eso digo, no nos van a convencer haciendo globos de ensayo, tirándolos por los medios. Lo que tienen que hacer es una mesa donde están las dos fuerzas que más intervienen en esto. Vuelvo a insistir con esto. A veces hay iluminados, o el poder político a veces cree que encontró una solución mágica para todo. De esto tenemos ejemplos históricos en nuestro país. Bueno, no funciona así, No funciona aplicando lo que adentro de un estudio, lo que sucede en un Excel. En la mesa de mayo. Yo no tengo la suerte que tiene Julián de conocer los detalles al dedillo. Pero aparte es un gran error que nosotros no los conozcamos. Porque nosotros queremos estar en esa discusión. Porque ¿quién la va a hacer la discusión si no? ¿Quién la va a hacer? ¿El poder político? ¿Los parlamentarios?
Entonces, digo, los empresarios y los laburantes, ¿en dónde participan? ¿En el voto pasado? Bueno, no, la gente no votó una reforma laboral, ¿eh? La gente votó otra cosa, pero no una reforma laboral. Con lo cual, vuelvo a insistir con esto. ¿Quieren que actualicemos, que modernicemos, que busquemos una Argentina con inversión productiva? Estamos de acuerdo. Sentémonos en una mesa donde nosotros queremos trabajo genuino, con mejores condiciones salariales y mejores condiciones económicas y a largo plazo. Y que la inversión productiva tenga su lucro, porque para eso es el capitalismo. Pero queremos estar. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos es que todo lo que se dice que es informalidad, es una informalidad que a veces es gris, porque hay mucho monotributista ahí. Y ese monotributo necesita de 23 monotributistas para lo que pone en seguridad social un solo trabajador formal. Ahí también tienen que... sí, porque de hecho el tema del monotributista también es como una informalidad. No, el monotributista era 1 millón al comienzo del gobierno de Milei, ahora son 2,5 millones. ¿Y qué solución tienen? Miren, algunas de las cosas que acaban de decir Solá, yo las comparto y las entiendo, pero a veces no las justifico. Miren, Antonio Gramsci, yo no sé si lo recuerdan, el fundador del Partido Comunista Italiano, principio del siglo pasado, decía, cuando hay algo que está muriendo no termina de morir, y cuando hay algo que está naciendo no termina de nacer, y en el medio nacen los monstruos. ¿Cuáles son los monstruos? No es el empleo, es la productividad, el crecimiento y lo más importante, las nuevas tecnologías. No. Entonces, tenemos dos impactos de las nuevas tecnologías. La pandemia y después todo lo que vino después. Si nosotros no modernizamos la legislación laboral, vamos a tener un fósil, no una legislación laboral adecuada con el futuro. Un tema que creo que Martín lo planteó así, que es el tema de los juicios laborales, ¿no? Pero aparentemente en esta ley no se tocaría, y tengo entendido que hay un problema de juicios laborales muy... No, hubo una ley, se bajaron, se racionalizaron, pero ahora subieron exponencialmente. No, hay dos grandes grupos de juicios laborales. Los juicios laborales anterior a la ley de bases y los juicios posteriores, o sea, el flujo y la mochila, ¿no? O sea, el stock. En el stock, sobre todo en los juicios anteriores a la pandemia, los montos actualizados dan cifras escandalosas y la Corte Suprema está empezando a revocar esos fallos diciendo que las sentencias son exorbitantes y le mandan al juez de vuelta el expediente para que la baje. Eso es un buen síntoma. Pero los juicios laborales tienen prioridad absoluta en esta reforma laboral que se está elaborando ahora. Estaría dentro de la reforma. Está dentro de la reforma. ¿Cómo? Clarificando temas que son objeto de discusión dentro de la doctrina y la jurisprudencia, determinando finalmente la discusión en una solución determinada para que no se bandeen los jueces. No sea cosa que también ni siquiera estén consultando a la justicia y después se coman una inconstitucionalidad como les pasó ya con el 70/23, la ley ómnibus y demás. Más o menos. Hay 6 jueces que están participando. Bueno, por eso digo... que estar terminando. A ver, Camaño, sí. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nos macaneamos. Doctor, nosotros hemos trabajado mucho con las pymes. Muchas veces las leyes son papel mojado. Y les cuento por qué es facilísimo, para que lo entienda cualquiera. Hay un despido, con razón o sin razón, suponemos. Tiene un fallo, primera instancia, segunda instancia. Y el obrero ganó. Aleluya. Pero ya pasaron 6 o 7 años y esa empresa quebró, cerró, se fugó, cambió de rubro. O si no, al revés. Llegó y la empresa está y el empresario paga la indemnización. Y por cada 100 pesos el obrero se lleva 40. Porque los otros 60 se los lleva el abogado del empresario, el abogado del obrero y los malditos peritajes, que un tipo por un trabajo de 2 horas de perito te cobra más que el abogado que le llevó el juicio 8 años. Y eso no puede ser. Ahí tenemos que atacar. Claro. A ver, estamos cerrando 30 segundos finales. La verdad que me voy muy contento porque estoy escuchando posturas muy interesantes que no las venía escuchando. Coincido con Solá, perdón. Nosotros queremos generar más trabajo, queremos generar las condiciones para que se genere más trabajo. Para eso coincido también que tienen que haber menos impuestos. Para eso es fundamental el equilibrio fiscal que plantea el presidente Milei desde el día número 1. Y hay muchas entidades obreras que estuvieron atentando contra el equilibrio fiscal. Entonces, por eso celebro esta nueva mirada quizás de la CGT, no sé si lo puedo tomar así, pero de defender el equilibrio fiscal para poder bajar impuestos y generar mejores condiciones de trabajo a los... Bienvenido a la CGT. Celebro mucho las palabras de Camaño respecto a la necesidad de convertir la legislación laboral en una
zapatería de muchos zapatos. Hoy vende solamente talle 40. Si vos tenés un pie de 42, le tenés que agujerear la punta para sacar los dedos. Si tenés 38, le tenés que poner algodón. Y no es lo mismo la relación laboral al nivel de una pyme que la relación laboral a un nivel de una gran empresa. Hay que empezar a considerar eso en la próxima reforma. Bien. Gracias. Sí, Diego, 30 segundos. Sí, muy breve. La reforma laboral no tiene ni debe conculcar derechos fundamentales del trabajador, porque si no va a rebotar todo eso en la justicia y estaríamos peor que antes. Segundo, el empleo no se genera a través de la reforma laboral, ni la previsional, ni la fiscal. El empleo se genera a través de la fijación de claras reglas de juego que le den confianza al inversor y el inversor que coloque los recursos dentro de la Argentina para que aumente la capacidad instalada, aumente la tecnología y con eso tengamos estabilidad y producción. Y por último, la legislación laboral no es una reforma de un solo caso. España, Francia, Inglaterra e Italia, que nosotros lo miramos con mucha atención, van por la quinta oleada después de la pandemia. Nosotros vamos por la primera. Bien. Entonces, a ese proceso hay que seguirlo adelante con las reformas que tengamos y corrigiendo los desvíos para que la reforma siga bien enfocada. Sola su cierre. Sin duda que digamos, que es más fácil para todos. Es sola porque soy italiano. Está bien. Sola de catalán. Estoy convencido que la única manera en que se puede actualizar el mundo del trabajo es con los dos actores principales, que son los empleadores y los trabajadores. Hay que hacerlo en un momento en el que la Argentina esté en expansión. Hoy está en recesión y están poniendo primero el carro adelante del caballo. Primero hay que lograr que la Argentina empiece a crecer y luego nos sentamos con una gran herramienta que tiene, la actividad del mundo del trabajo, que son los convenios colectivos. Los únicos que saben cómo se corrige y se moderniza una actividad son precisamente quienes invierten y quienes trabajan. Gracias, gracias a todos, súper interesante. Hacemos una pausa. Ojo, me dijo María Fernández que tiene una bomba. Sí, a ver, y Julia dice que tiene otra. Bueno, se vienen las bombas. Los bombazos. York, aire acondicionado, creando confort desde hace 150 años. Más info en yorklatam.com.ar. Un colchón, mil sensaciones. Cabanag, la calidad hecha colchón. Cabanag, colchones y somiers. Desde hace más de 40 años, en el hogar del Dr. Obando nos dedicamos a cuidar a tus seres queridos. Podés visitarlos las 24 horas. Conocé el hogar del Dr. Obando en Castelar. Tu mejor verano empieza acá. Solanas, Punta del Este. Sol, agua, alegría. Todo vive en Solanas. Verano total. Vos sabés. Ley bajo jazz. Seguimos en A Dos Voces, prometieron bombas. A ver las chicas. A ver. Tenemos a Karina Manos de Tijera. ¿Viste que hay una Johnny Manía, que está Johnny Depp en la Argentina? Bueno, Karina, ahí tenemos para verla, ¿no? Bueno, les voy contando. Ahí está. Sí, me asusta, ¿eh? Que asusta las tijeras. Sí, por las manos de tijera. Claro. Está cortando. Bien, está cortando ministerio. Le cortó el ministerio, o sea, lo trajeron a Diego Santilli. En el mismo momento que estaba asumiendo en el Ministerio de Interior, le iban sacando pedazos del ministerio que los había... ¿Pero le queda o no el RENAPER? Absorbido Migraciones y RENAPER. No, finalmente Patricia Bullrich, en un gesto solidario a su ex compañero del PRO,
le devolvió el RENAPER. Eso es lo que dicen porque todavía en el boletín oficial no está. Habían cometido un error en el decreto, no se lo error de No, cambiarse el RENAPER del lugar fue un error. Me equivoqué. Si el Colorado Santilli estaba distraído, le hacían en el RENAPER. Yo te diría... Pero el dato político es justamente eso, que obviamente se incorporó al gobierno Diego Santilli, pero le están haciendo un recorte porque él tiene la aspiración de ser candidato a gobernador. Bienvenido al gobierno. Y en cualquier momento... Bienvenida a las internas, prepárate. ¿Cuánto tardará Karina Milei en hacerle la ficha de afiliación al PRO? Que ya lo hizo con Patricia No, mirá que hoy se reunió Macri con todos y dijeron, los que se fueron, se fueron. No se va más gente. Sí, Julia. A ver, sí, veníamos hablando de la reforma laboral y empezaron a aparecer en este contexto unas nuevas ideas que empezaron a circular sobre lo que se puede venir en adelante en el debate sobre la reforma laboral y tiene que ver con el vínculo con los gremios. Hay 2 puntos hoy que son una idea, todavía no están adentro de la reforma, pero son una idea y ya generaron tensión con los gremios y tienen que ver el primero con que las asambleas gremiales van a tener que pedir autorización previa a las empresas para llevarse adelante. Esto ya genera bastante tensión con los gremios. Y el segundo es que cada vez que un gremio lleve adelante una protesta, una huelga, va a tener que asegurar una cobertura de esa actividad entre el 50 y el 75%. Eso estuvo en la época de Menem y nunca dio resultado. Bueno, ya genera bastante tensión con los gremios. Vamos a ver cómo sigue. Bien, ahí pasó, mira, atrás tuyo, Julia, pasó un gladiador. Es Karina Emperadora. Porque mira, ahí está. ¿Cuántos leones? A ver, le bajó me se lo van a comer los leones. Que tengo que se lo coman los leones, mirá. Le bajó el pulgar a Franco. Se salvó que se lo coma el león, pero ahí están los que tienen el verdadero poder, ¿no? Claro, ahí está. Cada vez más, ¿no? A ver, si le sube o le baja. A ver. Ahí está, arriba, muy bien. Y lo bajó también. No, lo bajó porque bajaba la mano. Por ahora lo tiene para arriba. Sí, lo tiene en la mira, digamos, ¿no? A ver, ¿viene alguien más? ¿Puede decir que lo está monitoreando? Uno más, una. Martín Menem. Bueno, están organizando un viaje para el viernes. Pulgar para arriba. Bueno, escúchame, antes de irnos, agradezco a un periodista amigo de toda la vida, Sergio Roiber, Somos Otros, su nuevo libro, cómo la pandemia nos transformó, manera de pensar, crear y comunicarnos, así que gracias, Sergio. Ahí está, mostralo bien. Sí, pero no, el director, vos tenés más suerte con el director. Ahí está, mirá. Ahí está, gracias. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, nosotros nos vamos, nos reencontramos el miércoles próximo. Nuestro compromiso con vos. Gracias.